Bienvenidos a una nueva emisión de la serie Estratos del Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, esta vez con una serie dedicada al cine que estamos haciendo durante todo el mes de octubre como antesala a la quinta edición del Festival de Cine INSTAR, que tendrá lugar en varias ciudades del mundo, en Madrid, Barcelona, Múnich, París y Berkeley, California, además de programación online para Cuba, entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre próximos. Yo soy José Luis Aparicio, cineasta y director artístico del Festival de Cine Instar en las pasadas 4 ediciones, y es un placer estar conversando hoy con Lázaro González, que es una persona que, bueno, es difícil definirlo de una sola manera porque es cineasta, periodista, gestor cultural, académico, estudioso del cine queer sobre todo, en Cuba y la región del Caribe, y bueno, autor de películas como Máscaras, Villarrosa, y Parol, que es su último cortometraje y que integra la selección de concurso de nuestro quinto festival. Así que muchas gracias, Lázaro, por estar con nosotros hoy aquí y hablar sobre tu trayectoria artística. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer, como siempre, poder compartir con ustedes. Y bueno, nada, esta serie de Intar nos gusta un poco eso, ¿no? Acercarnos a tu recorrido. Y bueno, para comenzar por el inicio, eh, porque sé que no estudiaste cine, estudiaste periodismo en una primera instancia y después vas llegando al cine. Y quería preguntarte en qué momento te interesas por el cine como espectador, como estudioso, y surge este deseo también de realizar, ¿no? De hacer tus primeras películas. Bueno, creo que el acercamiento al cine vino realmente a través del teatro y la literatura, porque, bueno, estudié periodismo porque quería escribir narrativa, básicamente hacer narrativa de ficción, y en ese momento tenía dos opciones, filología, periodismo, y bueno, por razones de la vida terminé estudiando periodismo. Luego, en el primer año de la carrera, odié periodismo. Y en la vorágine de si me cambiaba o no para dramaturgia o teatrología o filología, creo que terminé resistiendo y desplazándome quizás de una manera inconsciente hacia primero la investigación teatral y bueno, el trabajo muy cercano con dramaturgos, teatrólogos, me la pasaba en el teatro. Yo creo que de ahí realmente es donde surgió el interés por el cine. O sea, una película como Máscaras, por ejemplo, tiene, yo creo, claramente la marca del teatro como un espacio de formación. Y yo creo que inconscientemente para mí estar en ELISA tomando las clases de dramaturgia y teatrología, como historia del teatro y cosas así, era una manera de renunciar a mi otra arista como periodista, al mismo tiempo que irónicamente para ganarme la vida también, en un momento en que los medios empezaban a contratar a estudiantes de periodismo, tuve que trabajar en algunos medios de prensa porque, bueno, como alguien del interior que vive en La Habana y no hay comida, no hay nada, yo creo que em, hacer periodismo me salvó un poco. Y es una ironía hasta cierto punto porque yo rechazaba mucho la praxis periodística por el contexto de represión cubano y es algo que me di cuenta desde el primer año de la carrera, pero siento que al mismo tiempo fue una carrera que me formó y me dio la libertad de poder hacer el cine que estoy haciendo hoy y de, bueno, y de también poder continuar una carrera académica, ¿no? Más allá de la praxis cinematográfica, como es lo que estoy haciendo hoy también. Entonces, bueno, tengo muchos sentimientos encontrados con esa parte de mi vida, pero estoy consciente de que fue una experiencia formativa y hubo algo fundamental que yo creo que mi generación fue, en la Facultad de Periodismo, fuimos los miembros fundadores de la Cátedra Santiago Álvarez. Y gracias a la Cátedra Santiago Álvarez del ICAI, em, pudimos producir muchas de las obras que se hicieron. O sea, una película como Máscaras, por ejemplo, como, bueno, tú eras el asistente de dirección, así que te acuerdas de, de todo lo que pasamos. Y es cierto que la influencia de Lázaro Herrera y de la Cátedra Santiago Álvarez fue fundamental para poder hacer esta película. O sea, eternamente agradecido.
Y yo creo que fue un momento cambiante dentro de la Facultad de Periodismo gracias a esta colaboración donde teníamos clases en el ICAI todas las semanas, básicamente con profesores que los profesores eran las personas que habían hecho Noticiero ICAI, básicamente. Y antes de Máscara yo hice Margot, por ejemplo, que una suerte de antesala de Máscaras y que igual contó con el apoyo de la Cátedra de Santiago Álvarez y gracias a eso se pudo producir. En fin, como hubo una serie de películas que hice dentro, cuando todavía estaba en periodismo, y que formaban parte de esa formación también. O sea, eh, para quien no lo saben, en la carrera de periodismo también te podías grabar con un documental y había un año completo de documental para radio y después documental para cine o televisión. Entonces, yo un poco me aproveché de esas posibilidades, ¿no? Para poder hacer cine y desviar mi carrera completamente hacia el cine. Y fue lo que hice porque Máscaras, la película sobre el transformismo en Cuba, fue mi tesis. Y bueno, fue una tesis conjunta de FANCA y FECON. O sea, Alain López, el fotógrafo, se graduaba con Máscaras de FANCA y yo me graduaba de FECON con Máscaras también. Entonces, bueno, yo creo que ese es el inicio. Pero bueno, siempre creo que mi motivación fundamental al principio fue la literatura, fueron la literatura y el teatro. O sea, Mm, pasiones que no he dejado, yo creo. O sea, hice una maestría en literatura. Yo creo que nunca me he desviado completamente de eso. Y creo que hay demasiados vasos comunicantes entre todo esto. Creo que claro, también vivíamos en un país donde nos quisieron estancar en cajitas y crear como ciertas sentimientos de superioridad o de que este es mejor que lo otro. No, al final todos estamos sufriendo lo mismo y hay demasiadas cosas en común más que cosas que nos claro. separan, yo creo. No, y esa multiplicidad de intereses o esa multidisciplinariedad, ¿no? A la hora de uno entender su práctica, creo que se ve desde tus primeras películas, porque por un lado, aunque no estabas del todo cómodo o no era lo que preferías el periodismo, sí hay como fuera de digamos, las limitaciones que tiene el periodismo en Cuba, por la censura, por la cantidad de límites que tiene, esa cosa también de ir quizás a todas esas zonas de la sociedad, digamos, donde hace falta mirar, donde hace falta investigar, donde hay cosas que decir, ¿no? Que yo creo que están en estos documentales tuyos, o sea, estos documentales que hiciste cuando estás también estudiando periodismo, ¿no? Y por otro lado también el interés que tú dices, ¿no? Que te empezó a marcar por el teatro. Yo creo que el interés en la performatividad, ¿no? Que te lleva quizás a hacer Margot, máscaras y que también va no solamente en interesarte en el mundo del transformismo, por ejemplo, sino también en las propias técnicas, dispositivos que empiezas a usar en tus documentales, como pensando en Villarrosa luego, ¿no? Como que no solamente el tema del registro y de lo documental, sino también el trabajo con la puesta en escena y con la generación también de secuencias dentro de la película que de alguna forma respondan, ¿no? También a este interés en el mundo del teatro, en el mundo de la representación y cómo eso conecta con el cine. Entonces, si me quieres comentar sobre Máscaras, ¿no? Y este interés también en el mundo del transformismo, ¿por qué quieres hacer esta película? ¿Qué te motiva? Y cómo un poco se va construyendo, ¿no? Esta producción. Bueno, Máscara fue una película que surgió de Margot, el cortometraje que había hecho antes y que yo sentí que fue insuficiente. Era también un corto de unos 7 minutos, pero era insuficiente para tratar o para abordar esta temática tan novedosa en el momento en que incluso instituciones como el CNSX estaban alegando por la legitimización del transformismo como una práctica escénica o como una expresión artística o como una profesión simplemente. Y esta fue una película que fue realizada o sea, con la asesoría estupenda de Marta María Ramírez, activista, y que en aquel momento era la directora de comunicación de CNSX. Entonces, yo creo que hay mucho de Marta en esta película y forma parte de un momento formativo en el que había una responsabilidad histórica, por ponerlo de alguna manera, em, em, con no solo visibilizar, sino ayudar a que el transformismo como arte se legalizara. Ya habían pasado las primeras campañas contra la homofobia, ya había como una apertura y lo que yo quise hacer con Máscara fue crear un contrapunto entre, yo creo que ya inconscientemente yo estaba
como con cierta conexión con CNC, pero creando un discurso en contra de CNC al mismo tiempo. Entonces, yo creo que el hecho de incluir el mejunje y la experiencia de Santa Clara era una manera de demostrar también que esa práctica no fue algo que vino por mandato del CNSEX o nada así, sino que había un contraste también entre las expresiones artísticas, o sea, y el entendimiento del transformismo en un lugar como La Habana, donde estaba más asociado a lo comercial, ya de alguna manera en estos cabarets como Las Vegas, donde, por ejemplo, la entrada a estos espacios era mucho más prohibitiva para alguien como yo, estudiante de la universidad, comparado al Mejunje, donde podías entrar con 2 pesos cubanos y en aquel momento en Las Vegas podías entrar con $2, algo así, ¿no? Entonces yo creo que yo también quería mm, un poco abordar la economía del transformismo a través de esta contraposición, pero también dos imaginarios, dos maneras de entender el arte que están en contrapunto claramente, que es era la manera de Magbo Parapar y la manera de Rosana Rojo. Em, y creo que esa fue la, la motivación fundamental. Y por supuesto, ya en ese momento yo creo que me interesaba bastante, tenía la influencia del llamado New Queer Cinema de Estados Unidos, había visto películas como Paris is Burning, de Jenny Livingston, y Máscara como estaba en un diálogo con esto. Em, y yo creo que fue la película que más claramente inició mi recorrido o mi indagación en la memoria queer cubana. Yo creo que cada una de mis películas se conecta con un vacío que deja la otra. Y bueno, y casi siempre este diálogo está relacionado con la memoria queer o el archivo queer, que en aquel momento yo no hablaba de eso, pero que hoy defino como archivo queer. Em, y Máscara, sin duda, fue el germen de todo esto. ¿Y cómo te sentías tú respecto digamos, las indagaciones que había realizado el cine cubano ya hasta ese momento sobre la temática queer, sobre estos personajes, estos espacios que empezaron a interesarte en tu obra, ¿no? ¿Sentías que había suficientes acercamientos, sentías que había carencias, que había limitaciones todavía en la mirada que se había generado al respecto? Desde el punto de vista de investigador de este fenómeno y también de gestor de espacios culturales donde se compartía cine independiente, donde se compartía un cine distinto, digamos, al institucional en Cuba, ¿no? Sí, yo creo que había una carencia de representación, básicamente, y yo diría que una representación comprometida. Había otros documentales sobre el transformismo que no tenían quizás mucho rigor estético o se centraban básicamente solo en em, como en documental esta cosa exótica o rareza. Y hubo algo que a mí me marcó en Máscaras, yo creo que fue un consejo, y fue como una orden casi de Marta, como no podemos, no podemos firmar las medias rotas. Yo creo que hubo algo ahí fundacional que era la, el deseo de romper con la pornomiseria, con que se había representado también, no solo en Cuba, sino en América Latina, muchas de las historias de personas sexo disidentes. Entonces, yo creo que eso estaba ahí. Al mismo tiempo, bueno, diferenciar el transformismo como expresión artística, como había mencionado anteriormente, pero por supuesto formaba parte de una carencia general acerca de la historia o la memoria queer cubana, que no solo se expresaba en el cine, sino también en la literatura, el teatro, todas otras prácticas, y bueno, y de nuevo, todo se retroalimentaba de alguna manera. No sé si eso responde a la pregunta bien, pero... Sí, Y sí, claro, pues, forma parte de un deseo también, yo diría, hasta conectado con el periodismo de investigación, de como desempolvar o un trabajo arqueológico de investigación, de demostrar algo que no era muy conocido y de ahondar por esos vacíos, por esas fallas en la memoria historiográfica también del país. y qué ocurre con la recepción de Máscaras una vez que ya se empieza a mostrar dentro y fuera de Cuba. ¿Y en qué espacios encontraba este cine en este momento, ¿no? Para socializarse en Cuba?
Es decir, estaba el espacio de la muestra joven, quizás algún otro, pero me interesa mucho también cómo era tu mirada sobre la exhibición, la distribución de estas películas una vez que estaban terminadas también, ¿no? Y cómo era su contacto con el público una vez que se les mostraba también a mucha gente, ¿no? Una realidad que no conocían o que quizás no conocían fuera de esa mirada exótica también o superficial que quizás había ya en películas anteriores, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Máscara tuvo muy buena recepción y no fue una película censurada por ninguna de las instituciones culturales cubanas. Yo creo que en ese momento, no sé si por mandato de CNSX o por otras razones a nivel del gobierno, em, era una película que podía encajar dentro de lo que se podía decir en ese momento. Si bien hay crítica, hay cierto cuestionamiento, incluso ya desde Máscara hay un momento en que se habla de Mariel, por ejemplo. Pero yo siento que fue una película que, bueno, creo que se estrenó en la muestra joven, pero tuvo un recorrido por todo el país a través de la Asociación Hermanos 6. Había ganado la beca Reino de este Mundo del HS. Entonces, básicamente tuvimos como presentaciones hasta Guantánamo. O sea, yo siento que es una película que se vio en el país y que después tuvo una distribución mucho más grande en Estados Unidos y Canadá a través de Icarus Films. Entonces tuvo una gira en universidades y demás. O sea, que tuvo una visión. O sea, siempre hablamos de cómo el cine de los jóvenes, el cine de la muestra, no se ve mucho en estos espacios. Bueno, obviamente no tuvo un estreno en todos los cines del país. Es una película que se mantuvo más en presentaciones más pequeñas, quizás, y en los festivales donde podía estar, como creo que estuvo en el Festival de La Habana, La Muestra. em, Creo que en algún momento se puso en la televisión, pero no estoy seguro cuándo. Em, pero no fue una película censurada completamente, pero claro, no tuvo la visibilidad que quizás otras películas producidas por el ICAI directamente tuvieron en aquel momento. ¿Y cómo pasas del proceso de Máscaras a Villarrosa? Porque sobre todo comparten uno de los personajes principales, ¿no? Es Rosana Rojo, bueno, fuera y dentro del personaje, ¿no? Y cómo, que creo que también responde a esa voluntad de salir de La Habana que comentabas un poco en Máscaras, no solo quedarte, digamos, en la capital y también de ver un fenómeno que va más allá también del espacio performativo, del espacio teatral, del espacio artístico, ¿no? Y que se extiende también a un tejido social como puede ser el de Caibarien, ¿no? Y creo que ya en Villarrosa también empiezas a jugar un poco con que esa misma performatividad, esos mismos recursos, ¿no? Escénicos, se extiendan también, ¿no? A la hechura de la película fuera también del espacio de las tablas, ¿no? Fuera del proscenio. ¿Cómo surge Villarrosa y cuál fue tu motivación para hacer esta película? Bueno, Villarrosa surge, yo creo, de la necesidad de cómo responder a los dispositivos que no me gustaron en Máscara, básicamente. O sea, yo siento que no diría que Máscara fue una película fallida o algo así, sino que no era el estilo que a mí me interesaba contar, pero fue lo que se pudo hacer en ese momento con, bueno, tú sabes, con muy poco dinero, gracias a tu colaboración y a la colaboración de muchas otras gentes que trabajaron básicamente gratis en la producción de esta película. Y bueno, en fin, ¿para qué hablar de eso? Em, entonces, yo creo que Villarrosa fue una película que ya se hizo con otro presupuesto, con otro rigor de producción, y que para mí la pensé más como una ficción, donde hay un guión muy rígido, donde la historia se construye a través de performance básicamente de Rosana Rojo, y fue algo que Rosana, o sea, que Pedro Manuel González Reynoso y yo, quien encarna a Rosana Rojo, em, trabajamos, ¿no? En la manera de construir el guión junto con Nelson González también. Y como la ficción era la columna de todo esto, como esa visión de la rusa, ese performance de la rusa que se convierte como en la especie de, sí, una especie de alter ego, pero también en la voz omnisciente de la película.
tenía mucha más libertad para contar y para jugar con los dispositivos formales que yo quisiera. Entonces, creo que, bueno, volviendo a tu pregunta, parte de esa necesidad de hacer una película más linda, por ponerlo de una manera, y que fuera capaz de transmitir una sensibilidad, mm, yo creo que más cercana a lo que yo quería en ese momento y alejarme de incluso de una restricción académica un poco que existía todavía con Máscara, cuando, como era mi tesis, tenía que mostrar cierta evidencia o responder a determinadas preguntas metodológicas. En Villarrosa a mí no me importaba responder a ninguna pregunta. O sea, la pregunta es por qué este pueblo es tan queer, y bueno, y las respuestas que tenemos son por el picadillo de soya, por el mar, ¿sabes? Como que hay una parodia todo el tiempo, no solo a la isla, o sea, es este carnaval rosado en medio de la grisura nacional, o sea, hay una parábola muy, muy directa, eh, pero también al propio hay un cuestionamiento también a las propias metodologías de investigación queer, a cómo no hay manera de evidenciar, o sea, mi propuesta del Calvarien, o la Vía Blanca convertida en la Vía Rosa, es una utopía queer, es una manera de crear un universo paralelo que es solo posible a través del performance, a través de la imaginación de estas personas que conviven en esto. O sea, por eso yo creo que hubo personas que quisieron entender Rosa como una película muy documental, en el sentido de que está abordando un tópico y respondiendo una pregunta, y ese no era mi objetivo. O sea, mi objetivo era como un poco cuestionar eh, cierta espontaneidad, o sea, de alguna manera, obviamente estaba cuestionando por qué este pueblo es más abierto, digamos, que La Habana, a un plano, en un plano casi inconsciente. Em, pero no había ninguna necesidad de responder esa pregunta a través de la película. Yo creo que es una película mucho más lúdica y mucho más híbrida en sus dispositivos, y eso era justamente lo que yo quería hacer con máscaras también, pero creo que no lo logré de la misma manera. Em, y, y nada, creo que por ahí va. Yo creo que cada vez más la veo como una película que propone lo que José Muñoz, en ese momento también el académico teórico cubano, está definiendo como una utopía queer. O sea, una película que se preocupa no solo por el pasado, por el presente, sino también por una proyección hacia el futuro. Y yo creo que quizás hasta un poco inconscientemente lo estaba manejando en ese momento. Sí, yo creo que es lo que dices, ¿no? Cómo el deseo de estos personajes a través de la imaginación, de la ficción, del performance va de alguna forma dentro del contexto de la película y un poco también hasta cierto punto creo yo en sus vidas en Caibarien, ¿no? Va interviniendo la realidad y la va transformando, ¿no? O sea, creo que es una película que como pasa a veces con muchos documentales, no quiere quedarse solo en el registro de decirte la realidad es así, sino también pensar cómo podría ser también, ¿no? Y pensar en esa transformación de la Villa Blanca en la Villa Rosa, ¿no? Que yo creo que a veces falta eso, ¿no? Cómo tener más nuestras películas pensando en el cine cubano, ¿no? Cómo ese deseo de nosotros y nuestros personajes también puede intervenir en la realidad, ¿no? Que creo que pasa eso en Villa Rosa. Y es interesante cómo el Mm. proceso mismo de producción de la película fue capaz de intervenir en la realidad. O sea, esa fue una de las cosas más lindas y bueno, creo que Yamila, la productora y yo, Yamila Marrero, siempre hablamos de lo hermoso que fue el hecho de poder contar con la colaboración de todo el pueblo en esta película. Y, o sea, de mucha gente, como nos fuimos a filmar en el carro de los bomberos, estuvimos, no sé, o sea, el barco se construyó como Villarrosa porque nosotros pedimos que hicieran este barco con el nombre Villarrosa para corresponder a la película. O sea, hay una colaboración mutua que para mí fue una de las cosas más lindas de este proceso de ver cómo el pueblo se podía ver representado y colaboraba en esa representación. Y con alguien como de la delegada, que después
cuando hicimos la primera presentación de la película en el pueblo, eh, se nos acercó como llorando, abrazándonos, porque después de la filmación le habían dado una casa. Entonces, parece que hubo cierta presión social en las autoridades y el hecho de que se filmara esta película y ver la pobreza, las condiciones materiales tan extremas en las que estaba viviendo Adela, em, causó algún movimiento dentro del gobierno local y le dieron una casa mejor. Entonces creo que esa es una de las cosas lindas también de este tipo de trabajo, ¿no? Que puede hacer no solo una intervención metafísica desde un plano de, bueno, esto es una utopía queer, estamos planteando posibilidades de lo que debe ser más de lo que actualmente es, eh, sino también la posibilidad de buscar soluciones más concretas, como esta, ¿no? El caso de Adela, que poder ayudar de alguna manera eh, una vez se visibilicen sus historias. Y creo que eso es algo que me interesa mucho en general. Sí, eso que no sucede siempre, pero que es genial cuando sucede, cuando realmente el proceso de una película o el cine en sí mismo realmente incide en la realidad, o sea, en la realidad más como inmediata, ¿no? Y Exacto. ayuda ayuda a la vida de la gente. Y te quería preguntar, ya que hablaste de producción, de Yamila, en o sea, porque también las circunstancias de producción del cine, digamos, independiente, alternativo en Cuba han variado mucho en los últimos años y creo que es bueno hablar, aunque sea brevemente, de cómo se lograban producir estas películas, ¿no? Qué vías, qué formas uno encontraba para levantar estos proyectos que no siempre tenían los temas, digamos, más aceptados, nunca los temas más sencillos, los temas más, digamos, que podía ser que se metieran realmente en temas delicados, complicados. ¿Cómo lograbas producir en este momento estas películas? Bueno, Villarrosa es la película creo que produje con más recursos, eh, porque ganó el fondo Sparring Partners, que fue un fondo para estimular el cine del Caribe, que estuvo en ese momento en 2000, estoy hablando de 2016 aproximadamente. O sea, 2015-2016 me imagino. Y ganamos el Sparring y ganamos el Fondo Noruego para el Cine Cubano. Entonces, con esos dos fondos, realmente la película se pudo producir con muchas mejores condiciones que Máscaras, por ejemplo. Em, y, y bueno, y con diferentes condicionantes, como Tatá, que es un corto que hice en la escuela de cine, justo entre Máscaras y que casi nunca la gente se habla de eso porque no es una película queer o nada, pero es un corto que hice justo entre Máscaras y Villarrosa. Pero bueno, con todos los medios y las cosas de la escuela, por ejemplo. Entonces, eh, Villarrosa tuvo estos dos fondos básicamente y quizás hubo algún apoyo también de la Asociación Hermanos Ahí, realmente no estoy seguro. Eh, pero básicamente fueron las dos maneras de producir la película. Y bueno, y creo que fue suficiente para las condiciones de producción mismas de la película. Y luego se iba a distribuir en Estados Unidos también por Icaro Film, pero eso al final no terminó siendo. Y también te pregunto, porque a la par que estás haciendo estas películas, también estás generando proyectos más digamos, de difusión, de exhibición. O sea, tienes un trabajo de gestión cultural a la par de la realización de estas películas y pienso que quizás nos puedes hablar un poco de esa experiencia y también de dónde viene esa necesidad también de crear estos espacios como Confluencias del Lente o lo que fue también Encuadre. Sin pensar también en todas estas iniciativas que también aspiraban a crear también un sentido de comunidad, espacios de encuentro para los cineastas y los espectadores que tenían estas películas para generar también espacios de debate, de pensamiento, porque también yo creo que hay esto, ¿no? A veces que me pasa a mí mismo, y nos pasa a veces a varios de nosotros, ¿no? Que aparte de hacer las películas, también tenemos como que, tenemos también esta pasión, esta necesidad de hacer Mm. otras cosas, ¿no? De escribir, de generar espacios de debate, de exhibición, un poco también quizás desde la misma carencia de estos espacios que sufrimos a veces en Cuba, ¿no? Y habla un poco también de esta tarea tuya como gestor de estos espacios, ¿no? Sí, yo creo que la razón detrás de eso es que para mí nunca era suficiente hacer películas. Yo creo que me interesaba también abrir puertas y visibilizar a otras personas y bueno, no solo el cine que obviamente me interesaba, el cine de la gente más joven sobre todo,
que fue el objetivo de un espacio como Confluencias del Lente. Pero también era, yo creo, en ese momento, em, no sé, éramos tan jóvenes, teníamos tanta energía, tantas ganas de hacer cosas y vivir en un estado totalitario donde a pesar de todo hay ciertas posibilidades a veces, uno tiene que aprovechar esas posibilidades. Y yo creo que em, en ese momento coincidió también que, bueno, yo estaba, sí, había terminado Máscaras, estaba haciendo Villa Rosa, pero en un momento en que yo estaba ya en la escuela de cine, en ese momento era el director o el periodista o director de comunicación de la escuela de cine, porque mi ubicación laboral de periodismo fue la escuela de cine, porque ya yo estaba desde hace tiempo, hacía tiempo, trabajando en la revista Enfoco. Al mismo tiempo era, en alguna de esas ediciones era el editor del bisiesto de la muestra joven. Obviamente había estado siempre colaborando con la muestra joven desde un principio. Como, mis inicios como crítico fueron en el bisiesto junto a Anael y otras personas, Anael Ibarra, por ejemplo, eh, que fue una convocatoria que hizo Fernando Pérez, creo que en la 10ª edición, algo así. Entonces, a partir de eso, yo nunca dejé a un lado esa otra parte como crítico, investigador. Y, y bueno, y la HS, la Asociación Hermanos Ahí, realmente o sea, tengo que reconocer que fue una plataforma que me permitió también desarrollar esa labor. Y Confluencias del Lente fue el ejemplo fundamental de eso, porque fue posible, porque yo estaba ya en la escuela de cine, pero mantenía un pie en la HS y un pie en la escuela de cine. Entonces la idea que como cohesionó Confluencias al Lente fue la posibilidad de traer a La Habana, por ejemplo, esas personas que venían de visita a la escuela de cine, como Matt Escalante, y nunca salían de la escuela de cine y no tenían un diálogo. Entonces, para mí fue una manera de crear justamente una especie de archipiélago, como estamos hablando hoy en otros espacios, entre todos los nodos de la producción cultural, esos centros de producción cultural o de educación que existían en la capital y en la periferia de la capital. Entonces es una manera como estaba el pabellón Cuba, nos podíamos conectar, por ejemplo, la gente interesada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, de FANCA, de LISA, la Escuela de Cine, que eran todas entidades que estaban muy desconectadas de alguna manera. Y creo que este fue un espacio que mm, ayudó a crear una especie de centro eh, donde, al igual que un espacio como la muestra joven, obviamente, donde podíamos coincidir personas de distintos lugares y también era un espacio que alternaba presentaciones de películas con clases magistrales. Yo recuerdo que por ejemplo, tuvimos una clase magistral de producción con Marta Orozco y bueno, se convirtió en un espacio que al principio yo hacía de manera semanal hasta que me di cuenta que aquello era una locura. Y bueno, y también de confluencias, creo que surge em, Encuadre, la Red Cubana de Producción Audiovisual, que fue una manera también de Nelson González y yo darnos cuenta de que tenía más sentido desconectarnos de la institución y hacer algo más independiente, donde donde fuéramos capaces también de seguir conectando estos grupos, ¿no? Y algo que, no sé si lo he dicho en otros lugares, pero, o sea, tiene que ver con la censura, porque es que, o sea, tuvimos la censura en Confluencias del Lente por un documental, Retornar a La Habana y en Landrián, que fue un documental que yo quería mostrar y simplemente me dijeron que no, y ahí yo decidí no hacer más el espacio. Y creo que nunca hablé de eso muy claramente, pero fue la razón fundamental por la que el espacio dejó de existir. Y todo eso justo antes de que yo decidiera quedarme en Estados Unidos. Entonces, Sí. Ah, no, yo no sabía realmente que esta película, bueno, que es la película de Raíz de Lara Oz, ¿no? Y de Julio Ramos, y Julio, sobre Nicolásito y el regreso de su resto a Cuba, ¿no? Con su viuda Gretel Alfonso. Y que había sido el desencadenante, ¿no? Del cierre de Confluencias del Lente. Creo que no lo había escuchado antes.
Y antes de pasar a los Estados Unidos, antes de pasar a la etapa del siglo, te quería preguntar un poco que, para quien no conozca el proyecto, qué es lo que querían hacer con Encuadre, ¿no? Porque creo que era una gran idea, era una, o sea, Mm, como que fue un proyecto muy lindo y que era muy necesario también, ¿no? Creo que todavía lo sigue siendo hoy, quizás hoy más que incluso que entonces, ¿no? Porque aunque parezca que no, se han vuelto cada vez más escasos los espacios, los puntos de encuentro, como los que comentabas, al no existir la muestra, al no existir espacios como Confluencias del Lente, cada vez están todos tan desperdigados por el mundo, cada vez más difícil encontrar una especie de núcleo, ¿no? Y de espacio donde coincidir y donde generar también comunidad, como la que precaria y frágil, pero como la que se construyó, digamos, en aquellos años, ¿no? Y que llevó a cosas como el Cardumen, eh, como el 27N de alguna forma, y como lo que hoy también es la Asamblea de Cineastas Cubanos, ¿no? Si quieres, comentame un poco sobre las intenciones de Encuadre antes de pasar al tema de exilio. sí. Bueno, yo creo que Encuadre parte más de una idea de Nelson. Nosotros, bueno, éramos pareja, vivíamos, o sea, tenemos una vida profesional juntos también, básicamente, y Encuadre fue más su idea, como una manera también de distanciarnos un poco, y, pero donde yo asumí otros roles, ¿no? Entonces, el problema, o sea, fue bastante tiempo de trabajo con un diseñador, un programador, o sea, el sitio existió eh, como virtualmente, pero luego no, aparentemente íbamos a conseguir algún financiamiento de la Fundación Ludwig, eso al final no pudo pasar por cuestiones burocráticas, qué sé yo. Y eso fue lo que pasó básicamente. Era un espacio que creamos para poder conectar, una especie de LinkedIn para el cine cubano, pero donde teníamos también la idea de crear una plataforma que no fuera solamente este espacio de socialización, ¿no? Sino también una revista, una especie de enciclopedia sobre el cine cubano, lo que Juan Antonio García Borrero años después creó como la ENDAC. Fue una de las ideas que teníamos en ese momento, como crear una especie de plataforma que pudiera cohesionar em, no solo los contactos de las personas que estaban relacionadas con el audiovisual y que se pudiera filtrar por campos. O sea, como si quieres un maquillista relacionado, no sé, lo buscas ahí, por ejemplo. Sino también tener una publicación. Y como éramos básicamente dos personas que tenían la experiencia de llevar la comunicación en instituciones como la HS, la Escuela de Cine, la Muestra Joven. eh, Sentíamos que era algo que tenía mucho sentido, ¿no? Pero por muchas razones el proyecto mm, dejó de ser y bueno, quizás una de esas razones fue el hecho de que yo me fui, o sea, el hecho del exilio. Y de hecho, vine a Estados Unidos un poco con la idea de que eso podría ayudar a la continuación de Encuadre, pero no pudo ser. Y bueno, te quería preguntar, ya que llegamos al punto de esta inflexión que siempre marca un poco en nuestras vidas personales y profesionales, ¿no? Irse a vivir a otro país. En el caso de Cuba también por toda la añadidura que trae, digamos, por todo el contexto político que se deja atrás, ¿no? Y bueno, y el nuevo contexto al que se llega. Entonces, te quería preguntar que si sientes, ¿no? Que de alguna forma esta experiencia de emigrar te transformó como cineasta, transformó tu manera de acercarte a la creación cinematográfica, o de alguna forma evolucionaron o siguieron desarrollándose algunos intereses que ya traías, que creo que sí, eh, y cómo esto te lleva también este proceso a un proyecto como Sexilio, que llevas ya algunos años trabajando en él y que yo creo que es un proyecto que sería bueno que nos comentaras porque creo que además de ser una película es mucho más que eso, ¿no? Es como también un proyecto de archivo queer y de también entender un momento también de fractura que marca mucho la sociedad cubana todavía hoy, ¿no? Y también del punto de vista en que afrontaste esto, ¿no? Este acercamiento que haces a lo que es el éxodo del Mariel también. Coméntame un poco. Sí, yo creo que yo me fui de Cuba entre muchas razones que, bueno, ¿para qué hablar de eso? Sabíamos ya la persecución, sabíamos muchas de las cosas que iban a pasar.
pero creo que a un nivel que puede sonar naif, pero creo que una de las razones por la que yo decidí también era poder hacer la película, para poder hacer Sexilio. Porque sentí que una película que solo se podía contar desde ese espacio y, y el hecho de, yo había viajado a Estados Unidos una vez para mostrar máscaras, ¿no? Y luego volví para mostrar Villa Rosa, y en ese momento es cuando pedí asilo, o sea, cuando me acogí a la ley de ajuste cubano. Eh, y, y, y no solo que ya sentía mucha inseguridad también por mi carrera como periodista que continuaba, porque trabajaba para el Toque en ese momento, Nelson y yo, al mismo tiempo que hacíamos todas estas cosas, estábamos trabajando también para el Toque, y ya el Toque estaba en la mirilla del gobierno cubano, o el Estado, la seguridad, no sé. Entonces, ya había una presión, ya la olla se estaba calentando un poquito y uno sentía que da menos oportunidades, en fin. Entonces, eh, terminé en Miami, em, y hasta cierto punto tenía o sea, yo sentía que era una posibilidad de estar más cerca del Cecilio, de la historia del Mariel. Em, y esa fue una de las razones, honestamente. Pero no sé, o sea, creo que obviamente eso es un punto de giro muy marcado en la vida de cualquier persona. O sea, yo no, esos primeros años en Miami fueron muy difíciles porque es el enfrentarte a la sensación de que tú llegabas al cementerio de los artistas y que nunca más vas a crear cine. O sea, de alguna manera es la ironía de que tú piensas que vas a hacer una película, pero después todo eso se complejiza porque tienes que sobrevivir de disímiles formas. Y ahí tengo que reconocer que a pesar de todo tuve suerte hacia el final de mi estadía en Miami, cuando empecé a trabajar en el Cine Tower, donde Orlando Rojas era el director y trabajamos para Miami, para el Festival de Cine de Miami. Entonces eso fue un espacio donde pude retomar un poquito el contacto con el cine. Pero bueno, volviendo al punto de Sexilio, es una película que empezó durante este primer viaje a Estados Unidos, cuando conocí a un personaje en Vermont, Eloy Guzmán. O sea, él era una persona que que se fue de Cuba por el Mariel, que fue expulsada por la policía, con una situación policial, fue obligado a irse. Y cuando yo conocí esa historia me impactó muchísimo. Yo obviamente había leído a Reinaldo Arenas y conocía muchos otros referentes, pero no había conocido nunca a una persona que, em, que haya sido Marielito. Y entonces creo que esa fue la motivación. Y yo creo que de alguna manera también entender que lo que le había pasado a él en 1980 me podía pasar a mí. Y yo creo que Cecilio empezó en mi carrera más como cineasta una especie de giro autoetnográfico, como empezar a no solo, porque ya la preocupación por el archivo estaba, o sea, ya obviamente es muy fácil ver los vasos comunicantes entre películas como Máscaras, Villarrosa y Sexilio, que bueno, sigue en producción, pero está cerca. Entonces, creo que esa es la película que marca otro momento de giro autoetnográfico, diría, y de un cine más como lo ha definido Hamid Nafisi, un accent cinema, eh, que para mí ha sido una manera de responder también a, la- a las condicionantes de la producción en el exilio. Y cuando digo condicionantes me refiero a la dificultad de producir cuando no tienes financiamiento, cuando es muy difícil conseguir fondos, cuando tú estás en un espacio donde no eres ni de aquí ni de allá. Y además a la carencia de la colectividad, de ese cardumen que teníamos en Cuba, ¿no? En La Habana, en otros espacios, que éramos un grupo de gente con mucho deseo de hacer cosas y con talento y con posibilidades y uno podía hacer una película básicamente sin un centavo y con sus amigos. Entonces, yo creo que el exilio eh,
es un espacio que te hace cuestionarte esa posibilidad. Y bueno, y después tienes que reinventar tus propias rutinas productivas y tus maneras de pensar acerca de la producción de cine. No sé si eso responde, quizás me fui un poco por la... No, no, sí, sí, claro. Y, bueno, creo que también esto que dices, este rumbo que empiezas a tomar hacia lo autoetnográfico, también marca 2 cortometrajes que has producido, ¿no? Mientras has estado trabajando en Sexilio, donde tú también de alguna forma estás mucho más presente, muchísimo más presente, sobre todo empezando en Parol, ¿no? Y tu propia historia personal, que en las películas que habías hecho en Cuba, ¿no? Te empiezas a mirarte a ti mismo, está tu cuerpo, está tu propia experiencia, en este caso del cineasta queer migrante, como también como una de las columnas vertebrales, ¿no? Que de alguna forma articula Pandemos, pensando en Pandemos, y sobre todo Parol, que es la película que tenemos este año en el concurso del festival. Y bueno, Pandemos y un corte de progreso de Cecilio se pudieron ver en el segundo festival de Indectar del 2021. Entonces, también me gustaría que hablaras un poco de esto, ¿no? Que son películas donde ya estás filmando el nuevo espacio, ¿no? En el que vives, estás filmando en ambas películas, si no me equivoco, San Francisco, ¿no? Los lugares, o sea, el lugar de acogida más reciente en este periplo del exilio, y también como, bueno, en el caso de Pandemos, ¿no? La relación que hay también con el archivo queer, en este caso de esta ciudad, que también es emblemática de alguna forma en la historia del movimiento queer en los Estados Unidos, y en Parol, bueno, poniendo quizás el acento en el proceso de exilio y la distancia con la familia, ¿no? Habla un poco también de estos cortometrajes que también se han producido dentro de tus estudios del doctorado en Berkeley, Ujú. y de cómo se relacionan también con estas nuevas prácticas que me comentabas, ¿no? Que asume tu cine. Sí, yo creo que obviamente ese exilio fue el comienzo de todo eso. En un principio yo... ¿te fuiste? En un principio yo pensaba que, que no iba a poder como contar una película sin... te fuiste un momento, así que, pero bueno. En un principio yo pensaba no poder contar, o sea, yo venía con un pensamiento de cómo es el cine, donde yo debería estar tomando una distancia, ¿no? Creo que ese fue más mi cine en Cuba. Yo sentí una responsabilidad de contar estas historias y de escuchar a estas personas que me limitaba eh, estar incluso fuera de campo, dentro del o sea, el marco de la película. Entonces, yo creo que Cecilio fue de hecho punto de giro porque me di cuenta que la única manera de contar la historia y hacerla relevante hoy era a través de mi propio embodiment de esa historia, ¿no? Como lo que marca Cecilio es mi cercanía también a estas personas. Es el hecho de que nos veamos reflejados los unos en los otros. Entonces eso crea una especie de espejo de lo que puede ser la experiencia migratoria y la experiencia del exilio y del sexilio, que paulatinamente me di cuenta que entre más yo estaba en la película, mm, más riqueza podía tener de la película y se fue convirtiendo, o sea, más riqueza podía tener la película y se fue convirtiendo en una película también sobre este proceso de desempolvar, de desempacar estas historias silenciadas. Y yo creo que ahora mismo estoy en un momento, acabamos de filmar en Miami gracias a Eliezer Jiménez, el cineasta cubano también, que ayudó a filmar una de las historias en Miami hace un mes aproximadamente. Y, o sea, un ejemplo de colaboraciones que podemos tener en el exilio. Y, y, y esa es una historia que me faltaba, por ejemplo, y que quiero incluir, pero también paulatinamente eh, yo sentía que tenía que incluir más mi cuerpo, mis manos en el archivo, manoseando el archivo, y un poco creo que ahora estoy en un momento en que estoy tratando de usar mi corporalidad más allá de la manipulación directa del archivo, em, como una manera también de imprimir en la película esta diferencia generacional. O sea, es una película sobre un diálogo intergeneracional.
Entonces, ¿cómo yo iba a estar fuera de eso, no? ¿Cómo pretender algún tipo de objetividad cuando sí, hay un contexto histórico, hay algo con lo que uno tiene que, o sea, ser coherente hasta cierto punto, pero hay una subjetividad que es lo que más me importa. Y bueno, y podemos llamarlo subjetividad diaspórica, subjetividad del exilio, del Cecilio, como quiera, pero, pero eso desde ese punto es que me interesa contar ahora. Y yo creo que al principio mm, me sentía como atado un poco a una ética de cómo contar una historia que no ha sido contada y decir todo para que todo el mundo entienda. Y yo creo que ya estoy en otro rumbo, después de tantos años, obviamente, de trabajar en el mismo proyecto y que también uno se siente un poco cansado. Y bueno, vamos a ver qué sale, porque ahora creo que la película va a ser, de hecho, más similar a Parol. Va a ser una película mucho más epistolar, donde mi lectura de los diarios de René Valdés, que encontré en la universidad, en los archivos de la queer de la Universidad de Minnesota, eh, que ya en corte que viste de Cecilio estaba algo de esto, ¿no? Pero era un personaje que como nunca, o sea, ahora es una película que se va a mover, yo creo, entre el performance de Catherine White en San Francisco, un show de televisión que hacía y que va a estar en la película, como una especie de parodia a este show, una especie de momento de este show, y todos los videotapes transferidos del show que solía hacer, y también, bueno, estos diarios que encontré de esta persona y su fotografía y como todos sus materiales efímeros que van a ayudar a contar esta historia a través de estas diferentes voces, ¿no? Y otros personajes también, como Eloy, como Alina, que está en Miami, que es la persona que acabo de filmar. Em, pero de alguna manera creo que es diferente en el sentido de mi, cada vez más me preocupa menos la objetividad. Y es irónico porque de alguna manera tengo también la presión de la academia que me obliga a hacer una especie de, eh, como responder a ciertas rutinas. Y yo creo que hacer cine continúa siendo una resistencia a esa presión. Y bueno, de ahí ha surgido una película como Parol, que debería estar escribiendo mi disertación en ese momento y terminé haciendo Parol. Em, y bueno, creo que volviendo también a tu pregunta, Em, creo que cada vez más me interesa hacer un cine que está basado en lo que he denominado en otros espacios como archivo de emociones, basado en, bueno, una teoría de Anne Seckovich, una académica canadiense. Entonces, películas como Pandemos, Parol y Cecilio están, yo creo, ancladas a esa necesidad de contar desde un archivo de sentimientos, un archivo de emociones y como llenar esos vacíos también, ¿no? En Pandemo, lo que, o sea, es una película sobre archivo queer, yo creo muy claramente. Lo que me interesaba era cómo entender qué pasó con esos espacios queer que desaparecieron por la pandemia y como la ironía de llegar a la meca de la cultura queer global, que es San Francisco, y no encontrar ninguno de esos espacios abiertos y bueno, ver la especie de disonancia cognitiva que el nombre de Castro podía crear en mi subconsciente, algo así, ¿no? Sí, Que por Castro Street, ¿no? La calle donde tenía como... exacto, eh, y el barrio que se llama Castro, todo el barrio gay, bueno, hay varios barrios queer, pero Castro es uno de los más famosos. Y bueno, un poco desde una película que juega con esto y que imagina otras temporalidades y otros espacios queer que estaban, que yo no podía conectar. O sea, que es como es una especie de nostalgia por algo que no por algo que no que no pude encontrar. No sé si fue tu lectura cuando viste la peli, pero sí, sí, claro, claro. Es em, como...
Sí, está esa búsqueda, ¿no? Esa ontología de esos espacios que fueron y también de la historia acumulada en esos espacios, en esas calles, ¿no? Y cómo te buscas en ellos también, en esta nueva ciudad. Sí, y claro, me estoy buscando en la ciudad todo el tiempo. Y bueno, Parol, yo creo que es el mejor ejemplo de esa búsqueda, ¿no? Creo que sí, me gusta más ya el resultado de Parol también. Son películas muy diferentes, creo, pero em, de alguna manera la ciudad y la búsqueda de la individualidad y de tu subjetividad como migrante em, en la ciudad es algo que unifica las dos películas. Aunque son, yo creo que uno ve las películas y parecen ciudades diferentes, pero son básicamente los dos espacios en los que yo me movía, ¿no? Mm. Y mencionaste también esto del mundo académico, ¿no? En el que estás inmerso también en los últimos años, como también el acto de hacer cine también se convierte en una resistencia, ¿no? De alguna forma también a quizás ciertos corsés de la teoría, ¿no? O realmente llevar a la práctica todas estas ideas que vas consumiendo, con las que vas identificándote, que vas asimilando y donde te vas encontrando también como este nuevo camino de tu cine. Y te quería preguntar sobre esta experiencia, qué tal ha sido también entrar como cubano, migrante a este contexto académico para estudiar, creo que tu tesis, el cine queer, ¿no? Del Caribe. Y qué hallazgos has tenido también en esta investigación, qué referentes has encontrado para tu propio cine dentro del cine queer, tanto del cine queer que quizás existe en Cuba o del cine en general que existe en Cuba y dentro del cine caribeño que de alguna forma sientes que está también directa o indirectamente en tu cine, ¿no? ¿Cómo te ves en todo este contexto también de investigación y de estudio? Y qué cineastas también sientes que están resonando, ¿no? En tu propia creación cinematográfica hoy. Sí, yo, bueno, mi labor académica está mucho más vinculada con la teoría. O sea, yo estoy haciendo una tesis que es, digamos, historiográfica sobre lo que yo voy a denominar como archivo pájaro o cine pájaro en el Caribe. O sea, un cine que articula la diferencia sexual y de género con la experiencia migratoria también. O sea, ahí la conexión de ese exilio obviamente está muy presente. Em, entonces lo que estoy haciendo es una especie de estudio archipelágico también de las migraciones queer del Caribe em, y cómo eso se refleja en el cine. O sea, hay una película que para mí es fundamental, que es bueno, la película de Victoria Linares, que creo que es un ejemplo de las conexiones que se hacen entre, o sea, seguir la historia de Oscar Torres, como un cineasta que forma parte de la cinematografía cubana también, pero un cineasta dominicano desconocido. Entonces, creo que Victoria y yo estábamos trabajando sin conocernos, de maneras muy similares, y creo que es de las películas que me interesa resaltar en esta investigación y, o sea, estoy hablando de lo que se hereda, la película bastante reciente de Victoria Linares. Yo sé que Ramona va a estar en el Festival Instar también, pero Sí, lo iba a mencionar, que teníamos también la película posterior de Victoria, el lago posterior, Ramona. sí, Pero bueno, que es buena también la conexión dentro de la propia selección, ¿no? De tu trabajo y el de Victoria y, digamos, los intereses y las sensibilidades que están confluyendo, ¿no? Entre ambos. exacto. Y bueno, acabamos de coincidir también en República Dominicana. Y lo otro que me interesa, creo como parte de mi labor también de desempolvar un poco esta historia, es rescatar algunas de las figuras que han sido menos visibilizadas dentro de la historiografía cubana y que son cineastas cubanos del exilio, como cineastas cubanos del Mariel, como Raúl Ferreira Balanquet, quien, bueno, es alguien que hizo también un doctorado en Estados Unidos, es el director del Museo de Arte de Howard University en Washington, D.C., y fue uno de los primeros cineastas quizás que estudió cine en Estados Unidos y bueno, se fue muy joven de Cuba y me interesa visibilizar su trabajo, que también es un trabajo bastante autoetnográfico, y películas como Mérida Proscrita, por ejemplo, que él hizo bueno, en México, pero mientras también vivía entre, o sea, Estados Unidos y México. Y bueno, es solo un ejemplo de los cineastas que estoy buscando visibilizar a través de este trabajo académico. Hay muchos otros cineastas
puertorriqueños, dominicanos también. Yo creo que me interesa eh, como rescatar un poco más como indagar un poco más en el cine queer dominicano, más allá de la figura de Victoria, y hacer lo mismo con Puerto Rico y Cuba. Básicamente, comprender el Caribe hispano, aunque estoy también tratando de incluir el cine de Jamaica y otros espacios. Pero bueno, todo eso está en proceso también. Y lo otro, bueno, obviamente que ha sido importante para mi investigación ha sido la representación de los migrantes queer cubanos a través del el cine. O sea, una película como La ciudad de las carpas, Ten City de Meñuca Villaverde, creo que es uno de los referentes también que me interesa seguir. Y otras películas que no han sido producidas por cineastas cubanos del exilio, pero que han estado abordando la experiencia migratoria cubana en Estados Unidos. O sea, eh, y digo sobre todo experiencia queer. Yo, o sea, es un proyecto que está articulado desde un pensamiento archipelágico, de archipiélago. Entonces, lo que me interesa es esto, como encontrar estas conexiones que van más allá de un Estado-nación también, o que son conexiones conectadas con, obviamente, un pensamiento decolonial, pero también un pensamiento eh, que está deterritorializado, como, como pensar en el, y la etnografía es algo que es fundamental para entender todo esto. Y yo creo que esta búsqueda académica, teórica, obviamente ha influenciado mi trabajo como cineasta. Y no sé qué viene primero o después, pero creo que de alguna manera se comunican. Podemos hablar un poco de Parol si quieres. Creo que es un buen ejemplo de eso. Eh, Sí, bueno, te iba a comentar eso, que es muy interesante lo que bueno, tengo muchas ganas ya de leerte la tesis tuya y creo que sería muy importante también que después se socializara, que se pudiera compartir un poco también los resultados de esa investigación en charlas, en eventos, porque creo que es muy necesario y que está muy poco todavía estudiado. Y es muy interesante también lo que dices de conectarnos y de no salir también de los territorios totalmente demarcados, no solo pensar lo cubano, solo pensar lo dominicano, porque creo que es algo que estamos entendiendo ahora, creo, en estos últimos tiempos también, que hemos podido ir conociendo cineastas como Victoria Linares de Dominicana, cineastas de diferentes zonas del Caribe o de América Latina, de Centroamérica, y sentir también que uno tiene muchas más conexiones, ecos, resonancias, como búsquedas en común con cineastas de tu zona regional, de tus geografías cercanas, digamos, ¿no? Y que también hay que salirse un poco de esas limitaciones que puede tener a veces sentirnos solo dentro de un cine nacional, ¿no? exacto. Algo que a veces se puede volver muy limitante, incluso endogámico, que se puede agotar demasiado rápido. Y claro, para hablar de Parol, aprovechando también que está dentro del concurso del festival este año, cuéntanos un poco qué es Parol y cómo se la presentarías también a los espectadores que la van a descubrir pronto en nuestras proyecciones del festival y cómo surge la película, cómo la concebiste y bueno, qué puede encontrar el espectador en ella, ¿no? Bueno, yo diría que Parol es mi película más autoetnográfica, donde, o sea, yo creo que pongo en cámara a través de mucha puesta en escena también y una estética observacional, eh, el desgarramiento, el exilio y algo de lo que se hablaba muy poco en el cine cubano o el cine cubano, en el cine de la Gran Cuba, como me gusta definir, ya sin tener que definir de dónde, de qué lugar viene, em, que es también como ese peso, esa presión económica, esa vulnerabilidad que uno tiene también como migrante y que produce una colisión entre diferentes imaginarios, entre la familia que dejas en Cuba y la existencia de uno acá, donde todo puede terminar en una suerte de incomunicación, porque es difícil traducir esas experiencias y bueno, como migrante, como figura como persona del exilio,
Em, es una película que refleja específicamente este sentimiento, esta sensación de estar atrapado, estar en una suerte de prisión de la que no, todos son espacios, toda la película son espacios un poco claustrofóbicos. Hay una referencia a la, yo diría que es un cine postnacional hasta cierto punto, ¿no? Hay como un cuestionamiento al espacio donde estoy, pero hay una añoranza, una nostalgia por el espacio dejado atrás que está sutilmente marcada a través de varias escenas. em, y, y sobre todo, bueno, está contada como una especie de videocarta también, donde solo la voz de mi madre, como ese referente, como esa eh, materialidad que no puedo alcanzar, em, es lo que es mi única conexión con Cuba. Y bueno, obviamente hay una influencia marcada de Chantal Akerman, de películas como News from Home y Jet to L, no sé pronunciar eso en francés, pero yo creo que acá mi influencia fundamental eran Ackerman y Elias Suleiman, y bueno, una, toda una serie también de cineastas exilados y cineastas que hacen lo que se ha denominado, como dije anteriormente, un ascended cinema. Y yo creo que por eso estaba también pensando en todo, en filmar estos espacios de transición, como estaciones de buses, como estaciones de trenes, el tren como una especie de... y el tren que va, que se pasa negro, como estas sugerencias de un poco este vacío emocional que uno puede sentir como, y la soledad también, el, la alienación hasta cierto punto de estos espacios. Creo que por ahí va la película. Sí, Eh, son estos espacios liminales, ¿no? Al final también, que un poco van de eso que tú mencionas mucho, de esa in-betweenness, ¿no? Que uno está como exiliado también a veces, ¿no? Como ese sitio a medio camino entre dos sitios, ¿no? Que no, y hay una liminalidad también lingüística, si te das cuenta, la película también es una película donde hay momentos en que hay una parodia un poco hacia mi acento cubano. Estoy jugando con el hecho de, o sea, de la liminalidad, por supuesto, en un sentido más directo, de alguien que no encaja completamente ni en un espacio ni en el otro, pero también una liminalidad lingüística. Y bueno, desde el título mismo de la película, parole como palabra, pero también parole como eh, algo relacionado a lo carcelario, como el parol es una forma, es darte libertad. O sea, es como, yo creo que yo estaba pensando en la isla prisión y cómo salir de la isla prisión. Y bueno, también el exilio se convierte en otra especie de prisión, donde hay constantemente, o sea, es una prisión y está también la presión de la nostalgia y el miedo de terminar viviendo en la calle. Yo creo que esa es la vulnerabilidad a la que me refería, que mucha gente no entiende, que no todo de este lado es color de rosas y yo creo que eso es lo que no he visto mucho en otras películas que se han hecho desde el exilio, bueno, ni dentro de Cuba, y creo que es lo que me interesaba básicamente reflejar en esta película, ¿no? Y bueno, obviamente es una película que no rompe tampoco con otras de mis preocupaciones. No sé si es una película queer o no, alguna gente piensa, no, no sé. Me pregunto si es suficiente que yo esté en la película para hacerla queer, pero no me importa, o sea, esas categorías. Em, pero básicamente creo que bueno, esta liminalidad y esta necesidad de como contar esas emociones y ese colapso de imaginarios lo que provoca, ¿no? Y obviamente la historia, la relación con mi madre se convierte también en una parábola de Cuba, ¿no? Y espero que sea una película igual que
más allá de lo íntimo, de la experiencia, o sea, cerrada de la relación con mi mamá, se convierte en una película igual que sirva para conectar a muchas personas con la experiencia migratoria cubana, porque mi historia es la historia de miles en este momento que están en situaciones similares. Y creo que es lo que más me gustaría como sugerir, que es una película que va a contar desde una experiencia muy íntima, muy emotiva también, esta experiencia colectiva hasta cierto punto. Yo creo que sí, que es una película donde muchos podremos vernos, tanto gente como nosotros que estamos emigrados, ¿no? Como también nuestras familias, nuestros amigos, la gente querida que queda del otro lado en Cuba, ¿no? Una película que yo creo que se puede muy claramente entender desde eso que hay más de esa idea de Ana López, ¿no? Del cine de la Gran Cuba, que creo que es a lo que cada vez más aspiramos también como cineastas que queremos seguir produciendo nuestro cine en nuestros nuevos contextos y que de alguna forma todavía muchas de estas películas sigan dialogando con el país que dejamos atrás, ¿no? O con el país que traemos con nosotros también a los nuevos sitios donde estamos viviendo. Y en esa tónica también, y bueno, les invito a todos a ver Parol en todas las oportunidades que surjan dentro del Festival de Cine Intar y en los otros festivales donde se estará proyectando próximamente. Creo que es una película importante y que de alguna forma refleja mucho nuestra existencia como cubanos ahora mismo. Y te quería preguntar un poco ya desde esa distancia también de ese país que se queda atrás y desde esta también reinvención o continuación de ser cineasta, pero ya en otro contexto, ¿cómo valoras desde tu perspectiva personal la situación de la producción cinematográfica cubana ahora mismo? O sea, lo que de cineastas cubanos estén en la isla o hayan salido de la isla, ¿cómo ves un poco el panorama? Y cómo también, pensando también desde esta idea de Ana López, ¿no? Desde el cine de la Gran Cuba, ¿cómo crees que dialoga con esta situación, con este panorama, la muestra Cuban Cinema Without Borders, que ocurrirá próximamente, bueno, con una colaboración entre el Festival de Cine Star y el Pacific Film Archive de la Universidad de Berkeley, California, donde tú has sido el curador de la muestra, y que de alguna forma está también creando estos diálogos, ¿no? Entre cineastas de distintas generaciones, pero que de alguna forma arman un paisaje, ¿no? De lo que es el cine cubano hoy. Comenta un poco cómo ves este punto en el que estamos, ¿no? Bueno, eh, para empezar por el, Sí, por son dos cosas. el veo del cine cubano hoy, yo creo que cada vez más el cine cubano es un cine de la migración, es un cine eh, en esa variante de la Gran Cuba que magistralmente definió Ana López en los 90, cuestionando por qué nadie cuestionaba al exilio chileno, pero sí cuestionaba al exilio cubano, por ejemplo. Em, Creo que hoy cada vez más, todas esas generaciones que nos formamos en la muestra, todo ese cardumen terminó desperdigado por el resto del mundo porque por cuestiones de un régimen totalitario que no hay que esconder y que cada vez más yo creo que nos tenemos que cuestionar el cine cubano hoy como un cine postnacional y como un cine que se hace, eh, bueno, ya hace tiempo que nos estábamos cuestionando un cine post-ICA y un cine más allá del ICA y bueno, el cine independiente y demás, pero creo que hoy, y esto es algo que he hablado en otros espacios, creo que estamos pensando y que deberíamos repensarnos si podemos hablar de un cine sin Estado como me gusta una especie de stateless cinema, eh, y creo que eso es lo que nos identifica, donde quiera que estemos en el mundo, donde hay una nostalgia, donde hay una presencia recurrente de la, de la necesidad de Cuba, ¿no? Como espacio, como utopía hasta cierto punto, pero también cada vez más los cineastas cubanos no residen en Cuba y eso condiciona sus condiciones de producción. Entonces creo que el cuestionamiento hoy tiene que ver, bueno, ¿qué cambia? Que quizás el cine cubano se está transformando más cada vez más en un ascended cinema,
en esta definición de Nafisi hace muchos años también, o dónde miramos el cine cubano hoy, cuáles son los espacios. Yo creo que es importante hablar de Instar como un espacio que desde su ya 4 años o 5 años ha estado también creando alternativas, porque yo creo que también como cineastas en Cuba estábamos como muy obsesionados con que nuestras obras estuvieran en la Muestra Joven, en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Entonces, creo que hoy muchos, no sé tu criterio también como cineasta, pero creo que muchos de nosotros hoy estamos ya dándonos cuenta de que tenemos que pensar en otros horizontes y hablar también para otros públicos. Y ser capaces de hacer películas que no tienen que ver nada con Cuba, pero que en algunos casos pueden tener una conexión emocional igual que la que tienes con un cine cubano. Yo, por ejemplo, creo que ahora mismo no hablé de la otra película que estoy haciendo, que se llama Out in the Vortex, con mi novio, que bueno, es una película sobre la homofobia dentro del equipo de natación de Estados Unidos, o sea, es un tema relacionado con mi investigación de archivo queer, pero el gran cuestionamiento que yo tenía en un principio era cómo cuento una película donde no hay un cubano. O sea, donde soy yo como cubano, o sea, igual es autoetnográfica, pero donde el centro em, no es una persona cubana. Y creo que muchos cineastas cubanos hoy estamos haciéndonos la misma pregunta en otros espacios. No he visto, por ejemplo, el cuento de Daniela reciente en España, pero creo que hay una pregunta sobre cómo redefinir nuestro cine, cómo redefinir nuestra praxis cuando ese territorio ya queda atrás o no podemos acceder de- a ese territorio, ¿no? A ese espacio como real, pero también un espacio utópico, ¿no? Que puede significar Cuba. Y bueno, conectando con la muestra, con Cuban Cinema Without Borders o Cine Cubano Sin Fronteras, creo que esa necesidad de reconectar fue lo que motivó esta muestra. El hecho de sentirme también aislado, como prácticamente el único cubano en Berkeley que conozco, em, y esta soledad también de la vida académica, la vida del exilio, para mí fue una manera de reconectar. O sea, crear una muestra donde pueda traer lo mejor del cine de mis coetáneos y bueno, y también un espacio donde no se conoce Cuba lo suficientemente y creo que esto es la motivación fundamental de hacer esta muestra. También parte de una muestra anterior que había hecho con las restauraciones del cine de Sara Gómez y que tuvo bastante éxito en el Archivo de Cine del Pacífico, el Pacific Film Archive. Y bueno, em, está también conectada, como dije anteriormente, a esta redefinición de qué cosa es el cine cubano hoy. Hay una pregunta, digamos, curatorial, que es como cómo acceder a este cine. Y bueno, este es un cine que no quiero decir que es un cine completamente del exilio, porque hay películas que están producidas completamente dentro de Cuba, pero incluso yo diría que en esas películas producidas dentro de Cuba ya la cuestión del exilio es algo latente y que puede estar en un segundo plano, pero igual está presente. Y bueno, y pienso en la misma película de Alan o otras películas que he visto recientemente. Y nada, como creo que, no sé qué más quedaba por decir de la muestra. Eh, No, no, creo que eso, como también creo que la oportunidad de descubrir estas películas para buena parte del público en California, también creo que abre nuevas perspectivas de lo que el cine cubano ujú, es, ¿no? De esos nuevos imaginarios. Creo que un poco también, la relación también creo que dentro de la propia muestra se establece entre las obras de Nicolás Guillén Landrián restauradas y obras de un cine más joven que de alguna forma hereda sí. esas rebeldías tanto de Nicolás como de Sara. Estaba empezando en la muestra anterior que comentabas y yo creo que va a ser una gran oportunidad también para abrir también esa idea de lo que el cine cubano es, que para muchos espectadores sigue siendo ese cine clásico del ICAI, ¿no? Que tanto se ha difundido. Y lo otro que yo creo que va a ser una muestra que va a demostrar también, como otras muestras que han surgido en estos últimos meses,
la necesidad de crear alianzas. Y bueno, yo creo que en nuestro caso, o sea, bueno, parte también de afecto, de que somos amigos hace mucho tiempo, y eso obviamente determina muchas de las cosas, pero creo que el hecho de poder abrir una puerta a un espacio como este para instar y al mismo tiempo de esto no hubiera sido posible esto sin la colaboración de Instar y sin tu trabajo específicamente también. Entonces creo que es un momento donde más que dividirnos, lo que nos toca es unir fuerzas y me place muchísimo ver que ha surgido, por ejemplo, una muestra como Archipiélago Fílmico en México y que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es como buscar la manera de que esto siga existiendo y que haya una alternativa a la difusión del cine cubano e incluso a la historiografía, porque de nuevo, también como académico me molesta muchísimo ver tantos académicos acá y en otros espacios que siguen hablando de cine cubano como si eso fuera solamente Memorias de su desarrollo y Lucía, que, o sea, hermosa película, amo las películas, pero hay mucho más que se produjo después y que se está produciendo hoy. Y yo creo que cada vez más la articulación entre los cineastas y los que, bueno, podemos ser cineastas también, pero igual pensamos el cine y eh, ayudamos con la distribución o la exhibición del cine, eh, tiene que ser una manera de salvar ese no país que, 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 no te- que está ahí materialmente, ¿no? Entonces, yo creo que la muestra, volviendo al punto, la muestra en Berkeley va a ser un ejemplo de esto. O sea, obviamente creo que la propuesta curatorial que estaba imaginando cuestiona la existencia de un cine nacional. O sea, está claramente abogando por un cine postnacional, un cine eh, que responde también a un deseo archipelágico y que hereda, como tú decías, estas obras pioneras, ¿no? Y esta manera de hacer tanto de Sara Gómez como de Nicolás Guillén Andrián. Y, y que al mismo tiempo yo creo que la interrogante o la pregunta que me interesa como poner y hacer pública en un espacio de tanto poder académico es cómo pensamos Cuba hoy como cineastas, cómo definimos este cine, que cada vez más es un cine no nacional, podemos decir, bueno, stateless, cine sin estado, lo que sea. Eh, y entonces, ¿cómo nos redefinimos? Y cómo también cambiamos un poco los paradigmas y eh, las visiones un poco arcaicas de los propios festivales de cine y otros espacios de programación que siguen viendo Cuba como una especie de inmovilismo o imagen exótica que yo creo que hay que deconstruir. Y de ahí me parece, por ejemplo, muy interesante una película como la Souvenir de Heidi Hassan, que yo creo que, al igual que mi película un poco, están deconstruyendo estos imaginarios y esta melancolía de la izquierda que a veces no entiende las condiciones que provocan. O sea, si vamos a las causas de las cosas, bueno, ¿por qué todos estos cineastas han tenido que ir de Cuba? O sea, ¿cuáles son las condiciones que, que están provocando eso, no? Entonces creo que es importante que ten- tengamos este diálogo y bueno, que este diálogo sea más allá de cualquier espacio específico. O sea, para mí lo ideal es que la experiencia de cada vez más, como decía anteriormente, estas experiencias aisladas puedan ser entendidas como parte de un fenómeno global, como de un fenómeno que integra ese cine de la Gran Cuba, pero donde cada vez más podamos crear una especie de cardumen, volviendo a la metáfora de la muestra joven, eh, sin importar que estemos en México, en Madrid, en San Francisco, no sé, Berlín, donde quiera que estemos, que tengamos cada vez más la posibilidad de unirnos y crear cosas conjuntas para defender también nuestra historia y nuestro cine.
Em, y bueno, eso obviamente fue en parte de un deseo que ya como tú habías mencionado anteriormente, quizás en mi caso muy personal viene también de lo que intentábamos hacer con encuadre y con espacios como confluencias del lente. Yo creo que, o sea, mi labor curatorial empezó ahí, ¿no? Y que esta muestra es simplemente una continuación de todo eso y bueno, y también agradecer a ti y a Instar por tanto apoyo también para hacer esto posible. No, no, gracias a ti por la idea, por la conexión, por todo el trabajo que llevas haciendo, no solo ahora con la muestra de Cuban Cinema Without Borders, sino desde tantos años atrás, y por tus películas, tus investigaciones y por todo esto que viene, ¿no? Como, eh, creo que algo como Sexilio es fundamental y no tenemos ganas de volver a exhibirla ya en su versión final por acá. Y justo hablabas de Haiti y es un poco la próxima entrevista que vamos a hacer acá en este espacio de estratos también, aprovechando que Souvenir está dentro también del concurso de este año del festival y creo que un poco también para eso hacemos estos espacios, un poco para continuar esa idea de lo que estabas hablando, ¿no? De encontrar formas de conectarnos, de conversar, de compartir ideas, experiencias y es un poco que teníamos en Cuba en espacios como Confluencias del Lente, como la muestra, seguir replicándolo. Ahora, a veces virtualmente, a veces de forma física cuando hay la oportunidad, pero sin perder ese diálogo entre nosotros, ¿no? Y generando proyectos, posibilidades de seguir colaborando y de seguir pensando el cine cubano o lo que sea que estamos haciendo, pero pensándolo como más allá de esas etiquetas también y siempre expandiendo, ¿no? Sus posibilidades. El cine de nosotros que venimos de Cuba, que ya tenemos una experiencia bastante particular que creo que debemos seguir compartiendo. Y te agradezco un montón que hayas estado aquí hoy para este diálogo, todo lo que nos has compartido sobre tu experiencia, tu trabajo. Y aprovecho para invitar de nuevo a los espectadores a que sigan las proyecciones de Parol dentro del Festival de Intar o si tienen otras proyecciones cerca igual de la película que se estará mostrando en varios festivales próximamente. Y bueno, también que estén atentos a las próximas emisiones de Estratos y de las actividades del festival que iremos compartiendo poco a poco aquí en las redes de Intar. Gracias Lázaro por acompañarnos y, y bueno, los invito a que sintonicen próximamente que estaremos hablando con Heidi Hassan precisamente en la próxima emisión de nuestro programa. Bueno, gracias y nos vemos pronto.